¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Gracias por estar, Al contrario, un placer. Entonces usted no se lo esperaba. No, la impresión que yo tuve fue que al producirse esto, uno no puede sentir alegría. Lo que uno siente es cierta esperanza, porque los hechos contravienen la expectativa social general y la experiencia que uno ha tenido a lo largo del tiempo en relación a esta causa. Esto estaba empantanado en el silencio y de pronto la causa se reabre. Uno no puede menos que sentir que hay alguien que fracasó aquí, porque el tiempo es muy largo como para que recién ahora se abra la causa. ¿Quién fracasó? ¿Quién fracasó? Entonces yo creo que los que han fracasado han sido aquellos que homologaron la justicia a la subordinación a la política. Es decir, la idea de que el poder político manipula la ley. La causa se reabre y lo que uno advierte es tan elemental que resulta inquietante. ¿Qué quiere decir que la causa se reabre? Quiere decir que vamos a enterarnos de lo que Nisman quería saber. Vamos a enterarnos de lo que afirmaba, de lo que proponía. Vamos a enterarnos. Y hay un hombre que está muerto porque quiso decir lo que pensaba y es un fiscal de la nación y por lo tanto lo que se ha cometido aquí con su muerte y con este silencio es un encubrimiento espantoso de un problema gravísimo que no es solo los asesinatos, es la idea de que hubo una alianza profunda de un gobierno nacional con el país de donde provienen los terroristas que volaron a la AMIA. El hombre que propone explorar esa hipótesis, el 18 de enero del año 15, termina con un tiro en la cabeza. Y es acusado de todo después de su muerte. Sí. Sí, sí. En consecuencia, la reapertura o la apertura de la causa trae alivio, porque le devuelve a la realidad cierto grado de consistencia y hace con que la irrealidad en que vivíamos... Sí, más allá de cuál sea la evolución de la causa. La evolución de la causa. Por eso no sabemos cuál va a ser la evolución. Pero lo esperanzador es que se le devuelve a la realidad la palabra. Y me parece que esto es muy importante en un país que ha vivido fuera de la ley. No, suena mucho un país que vivió fuera de la ley. Sí, yo creo que sí, que Argentina es un país que ha vivido fuera de la ley. Bueno, a ver... está en una transición tratando de volver a la ley. Tampoco es que hemos vuelto, ¿no? Ahí está. Entonces, ha vivido fuera de la ley y la ley está tratando de recuperar credibilidad en la opinión pública. No nos olvidemos de eso. Un país que tiene que reconstruir la credibilidad en la ley es una república en proceso de reconstrucción, no es una república consumada. Entonces, ¿cuál es el espectáculo de este país a fines de año? Estamos tratando de devolverle al civismo, a la ley, a las instituciones, algún significado y al asesinato de un fiscal, algún significado en el orden de lo que significan las instituciones del país. Porque el terrorismo de Estado tiene muchas formas, no fue solo aquello que se practicó en una etapa determinada del proceso militar. Hay terrorismo encubierto por parte de un Estado que promueve la alianza con el país que encubre a los responsables del atentado a la AMIA. Esa verdad desnuda aparece hoy en el horizonte, no como probada, sino como posible. Hay dos cosas que usted dos veces dijo recién, como verdades para usted se ve inamovibles. Una, que a Nisman lo mataron. Sí. Otra, que los iraníes fueron los que cometieron el atentado a la AMIA. Sí. Usted no tiene ninguna duda de eso. Tengo los fundamentos que me han dado las personas que han tratado de abrir la causa, que han pedido, que han reclamado por la apertura de la causa. Y tengo además una convicción que es ética, y es la siguiente. ¿Por qué no se quiso abrir la causa? Si la mejor manera de probar la inocencia de aquellos que Nisman imputaba era demostrar que estaba equivocado. ¿Qué fue ese silencio sino una autodenuncia? El intento de silenciar hoy al fiscal Tayano con una amenaza
¿Qué significa? Son autodenuncias. Sí, y le digo, ¿no habría dos eslabones más, digo, en esto de el enigma? Sí. Usted dice aquel silencio, y uno dice la muerte del propio fiscal. La muerte, que ha quedado, claro, encubierta. y uno dice, ¿por qué se firmó el memorándum y a cambio de qué? Eso es. Porque, a ver, usted decía, bueno, se puede comenzar a velar o no, se verá en la causa. Digo, a uno siempre le digo, no sé si usted, por ahí usted tiene alguna pista, yo nunca he tenido ninguna. Bueno, ¿y qué hubo detrás de la firma? La idea está muy bien, la idea de proteger, pero ¿a cambio de qué? Claro. Yo tengo la convicción, que habrá de demostrarse o no, pero es mi convicción, que el gobierno tenía mucho para ganar con desesperación mediante ese acuerdo con Irán. Con desesperación, con premura, con mucha necesidad de resolver problemas de orden financiero y económico. ¿Usted presume que había dinero detrás? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que era un gobierno acosado por la falta de dinero y encontró quien se lo proveyera. A cambio de algo. En consecuencia, se vendieron muertos. Se vendieron asesinados, se vendieron vidas y se asesinó un fiscal que estaba en condiciones de demostrar eso y de llevar elementos para que se decidiera si era cierto o no. Si todo esto hubiese sido explicitado de entrada y se lo hubiera dejado operar, tal vez se hubiera podido mostrar que estaba equivocado. El gobierno tal vez hubiera estado en condiciones de hacerlo. Pero tender un manto de silencio y de descalificación, como el que tendió el propio Aníbal Fernández sobre Nisman inicialmente y después la propia presidenta, eran respuestas que aspiraban a una sola cosa: no a concentrar la atención de la gente en la causa, sino en la falta de idoneidad del fiscal. No era un hombre confiable. Se suicidó, llevaba una doble vida. Son argumentos que prueban la pobreza política de los procedimientos del gobierno anterior. Porque uno dice, aún suponiendo que eso pudiese haber sido así. Sí. La denuncia es la denuncia. La denuncia es la denuncia. Está escrita y hay que investigarla. Claro. Nadie lo juzgaría. Faltan 20 días para que se cumplan 2 años de la muerte de Nisman. Sí. ¿No? Ahora, 2 años después, o un poco más, porque esto hasta febrero no arranca, porque ahora viene la feria judicial, la justicia argentina va a ver qué hace con esa denuncia, como bien dijo Eduardo, las 50 medidas de prueba que el fiscal Policita le había pedido a Rafecas y que nunca se hizo ni una sola. Nos espera por delante otro largo camino, no sé si 2 años, por lo menos, para saber de qué se trata. Pero hay algo que se ha quebrado, la noción de la fatalidad de la inacción, de que no va a haber nada, de que nunca va a pasar nada. Empieza a haber matices interesantes. No sabemos cuánto tiempo va a demandar esto, pero lo cierto es que el tiempo que debemos esperar ahora es de otra calidad que el tiempo con el que esperamos hasta ahora. Ahora, yo le pregunto, estamos frente a un acontecimiento donde los protagonistas de la justicia son ahora casi los mismos que los protagonistas de la justicia de hace un año. ¿Cambiaron los protagonistas o el contexto obliga a cambiar? Yo me inclino por lo segundo. ¿Es por virtud o es por defecto? Yo me inclino por lo segundo. En el orden político estricto, ¿qué vemos hoy? Tenemos vida parlamentaria, que el peronismo que antes estaba con el kirchnerismo hoy es propenso a negociar, a hablar. Figuras que fueron cuadros inequívocos del kirchnerismo hoy son dialoguistas. Prefiero creer que las circunstancias cambiaron, es decir, que los jueces hoy sienten que pueden proceder con una libertad que no tenían y en función de proyectos que no son necesariamente los del gobierno anterior, ni siquiera los de este, sino con una necesidad muy profunda de resarcirse a sí mismos, en un contexto donde se los deja obrar. Y me parece que es mejor creer que es el contexto, porque los hombres de nuestro tiempo, que hoy son los que integran un parlamento que dialoga, discute, busca consensos, son los mismos de hace un tiempo atrás, que no buscaban el diálogo y que se descalificaban recíprocamente. Las circunstancias son mejores y los hombres a veces se adaptan a las circunstancias. Sí, claro. Pero las circunstancias pueden cambiar una cultura profundamente, porque acá lo que nosotros necesitamos, los argentinos, es un cambio más profundo que lo circunstancial,
para que no dependamos de las circunstancias, para que las cosas se hagan de acuerdo a la ley, que es Bueno, casi ahí lo da usted elemental en para el clavo. organizarnos y no vivir en la selva. Ahí da usted en el clavo. Yo creo que si la ley puede independizarse de la supeditación al poder político, es probable que cambie la cultura. Pero si esto no ocurre, seguiremos siendo, voy a usar un término de moda, coyunturalistas, es decir, oportunistas. Pero solo vamos a cambiar de cultura el día que advirtamos que la ley no se supedita al mandante de turno. Eso uno tiene la impresión que es un proyecto a muy largo tiempo. Sí, pero mientras... Si a uno le preguntaran, ¿cómo puede tener usted fe en que eso va a pasar? Yo creo que la fe en que eso va a pasar no proviene del hecho de que creamos que las circunstancias necesariamente van a demostrar que es posible, sino que es insoportable que no sea así. Es decir, que la capacidad de esperar y de combatir para que las cosas cambien no proviene de la fe en la transformación, sino de la angustia que genera el empantanamiento en circunstancias repetitivas. Es el mito de Sísifo. Sísifo no cargaba esa piedra porque creía que iba a durar en la cima de la montaña, sino porque su dignidad consistía en insistir. Y yo creo que hoy, sin estar celebrando nada notable, estamos viendo un fruto de la insistencia de hombres y mujeres que han peleado por esto. Usted podría decir, soslayando otras cuestiones más tangibles, como las económicas, usted podría decir a lo mejor que en el desarrollo del año, finalmente es un episodio cualitativamente virtuoso. Sí. Mire, hace varios meses, yo lo dije incluso públicamente, si la ley no se independiza del poder político y la causa Nisman sigue sepultada, este gobierno no va a tener credibilidad. Por más que anden bien los negocios, el dólar se estabilice y vengan los inversores, porque hubieran venido igual. Hubieran venido igual y todo hubiera andado muy bien. Pero el problema es que si un fiscal de la Nación termina sepultado con su causa, como dijo muy bien Pablo Lanús, es porque el país no tiene interés en su crecimiento moral. Y se puede vivir sin tener interés en el crecimiento moral. Nadie lo sabemos. El tema es qué dice la ciudadanía que ha sido víctima de ese desinterés en la ética. Porque acá hay mucha gente que ha reivindicado y votado a este gobierno para que haya justicia. No sé si lo votaron por otros motivos, pero estaban hartos de la arbitrariedad, de la injusticia, de la inseguridad. Y esto es un acto de inseguridad dado vuelta. Entonces, tengo yo la convicción de que este es un hecho central, que llegó sobre el minuto final del partido, pero llegó. Gracias. Gracias a usted. Y que tenga un muy buen año. Igualmente a ustedes. Nos encontramos en 115 segundos apenas, Van der Kooi, con Javier Iguacel, vialidad y la denuncia que termina en el procesamiento por asociación ilícita de Cristina Kirchner. Ya venimos.